Hola, yo soy Isaac y este día vamos a hablar en este podcast sobre la hermenéutica, sus orígenes, técnicas, autores y pues también sobre un pequeño ejemplo actual acerca de la misma. Y pues podemos recordar que pues es una ciencia es una columna vertebral sobre las ciencias actuales de la comunicación y de la ciencia social, permitiéndonos entender cómo el sentido de todas las cosas cambia según quién las mira o desde qué momento de la historia se miran o desde qué punto de vista. Sus orígenes, la palabra proviene del griego hermeneuin, que significa interpretar, y pues su origen está ligado a Hermes, que es el mensajero de los dioses encargado de traducir los mensajes divinos a un lenguaje humano. En la antigüedad y la Edad Media se centraba que en la exegis, especialmente la interpretación de unos textos bíblicos para encontrar la supuesta verdad oculta atrás de estas letras. En el Renacimiento y la Reforma, la hermenéutica se vuelve una herramienta política y religiosa, ya que no se necesita solo la iglesia como el único intérprete de las cosas, y el individuo puede y debe interpretar el texto por cada uno, por sí mismo. En el siglo XIX, Friedrich Schleiermacher le saca un ámbito que es solamente religioso y la convierte en una disciplina general para comprender cualquier texto en general. Ahora vamos con los autores, sus autores clave y su enfoque. La hermenéutica ha evolucionado por un método para entender textos, a una forma de existir en todo el mundo. Sus autores principales son Friedrich Schleiermacher. Su enfoque principal fue la hermenéutica universal, y un aporte fundamental que hizo fue que propuso que para entender un texto hay que reconstruir el contexto mental del autor. Otro de estos autores es Willem Dilthey. Su enfoque fue del método de las ciencias del espíritu, y uno de sus aportes fundamentales fue que diferenció entre explicar las ciencias naturales y comprender ciencias humanas. También podemos ver a Paul Ricoeur. Su enfoque fue la hermenéutica del discurso, y su aporte fue que combinó la interpretación con la sospecha de Marx, Freud, Nietzsche y la fenomenología. Y ahora vamos con los fundamentos epistemológicos y ontológicos. El fundamento epistemológico es el círculo hermenéutico. La hermenéutica sostiene que el conocimiento no es lineal, sino circular. Para entender del todo un libro, necesito entender las partes de las palabras, pero para entender todas estas partes debo tener una noción previa al todo. O sea, tienes que como que tener una idea para tú interpretar por ti mismo lo que es este libro, o lo que es en sí un texto en general, el conocimiento. La precomprensión, no llegamos a un objeto de estudio como una hoja en blanco, sino que siempre traemos prejuicios que permiten que la comprensión comience. O sea, antes de nosotros comprender algo o de leer algo, pues ya tenemos como que un prejuicio o un pensamiento previo a lo que vamos a leer, y pues eso nos hace que nos permita comprender ahora sí el texto que estamos leyendo, o en general las cosas que estamos viviendo socialmente. El Bernstein, o el comprender por su traducción, a diferencia de la física, donde se busca la causa y el efecto o el explicar, aquí se busca el sentido, o sea, la comprensión del mismo. Ahora vamos con el fundamento ontológico, que empezamos con el lenguaje como casa del ser. Para autores como Gadamer y Heidegger, la hermenéutica no es algo que hacemos, sino algo que somos. El ser del lenguaje, solo comprendemos aquello que puede ser expresado en palabras. Nuestra realidad puede estar limitada y moldeado por nuestro lenguaje y nuestra historia. Y ahora con la función del horizonte, la verdad no es un objeto estático, sino que es un evento que sucede cuando el horizonte del intérprete se encuentra con el del objetivo. Y ahora sus ejemplos de aplicación.
Podemos ver que en un estudio clásico la interpretación de la Ilíada, la filología clásica, la hermenéutica se aplicaba para determinar si ciertos pasajes de la Ilíada eran añadidos posteriormente o parte de la obra original. Y el investigador no solo analizaba la gramática, sino todo el contexto histórico, las costumbres de la época y la coherencia del todo épico para validar una autenticidad de ese mismo texto. Y ahora un ejemplo más moderno, podemos ver el análisis de la cinematografía contemporánea, que imagina cómo analizar una película como Pedro Páramo o cualquier obra del realismo mágico puede ser llevada al cine en un enfoque hermenéutico moderno que no se limitaría a decir qué pasa en la trama o se hace explicar, sino que buscaría uno de sus puntos podría ser el horizonte del autor, como por ejemplo qué significaba la muerte en México en los años 50. El segundo podría ser el horizonte del espectador actual, por ejemplo, cómo resuena esa culpa y ese abandono en una audiencia del siglo XXI. Y por último, la fusión, que es el resultado de ese nuevo sentido que no existía cuando esa obra fue escrita, ni existe solamente el espectador, sino que se encuentra de ambos. O sea, no solo es cómo lo explica el autor, sino el significado que nosotros le damos a través de nuestras experiencias previas o cosas que hemos vivido anteriormente. Y pues un ejemplo podría ser pues el humor de antes y el humor de ahora. El humor de antes, pues no, cuando se decía antes, no sé, burlas hacia cierta raza, pues antes estaba bien visto porque pues no teníamos como que las vivencias y no vivíamos no conocíamos todo lo que pasaba con el racismo y todo eso. Y pues ahora actualmente pues ya son como que cosas que hemos visto y hemos vivido y sabemos el contexto de las cosas, y por eso ahora ya es como que lo tenemos prohibido, bueno, no prohibido, pero sí es como que está mal visto y se mira de una forma diferente. Y pues ya con eso terminaríamos el tema de la hermenéutica. Muchas gracias y adiós.